Delcy Rodríguez, engrinchada, informa que no se quiere quedar atrás en ganar méritos chavistas y que hay 11 nuevos secuestrados por actos criminales que causaron la explosión en Monagas, tal y como analizamos en videos anteriores, que sabíamos que esto iba a pasar. Y de paso, culpa a Eric Prince y a María Corina Machado. Y sí, escucha bien. Yo creo que se está anticipando a señalarlo porque siente que la van a sacar por las greñas en cualquier momento. Y es que si hay alguien que conoce a Eric Prince, es precisamente Delcy. Ya se reunieron. El Parlamento Europeo impulsa el enjuiciamiento de Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional por sus múltiples violaciones a los derechos humanos en Venezuela. ¿Y qué es la Ley Bolívar que se acaba de aprobar en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos? Además, ¿qué pasó con el patinazo de Simonovic y compañía? El tema del potro no fue un simple pote de humo, se los aseguro. Hablemos de esto. Recuerden que ayer, en el programa de ayer, les hablaba de jugar en todos los tableros. Si no ve el programa, puede ir después de este. La Cámara de Representantes aprobó de forma unánime la Ley Bolívar que busca prohibir que el gobierno de Estados Unidos contrate con individuos o personas que financian a Maduro. Seguimos avanzando. La ley fue propuesta por Michael Waltz, próximo asesor de seguridad nacional de la administración Trump, quien además dijo: en Caracas hay un cartel, Maduro se ha burlado del pueblo, debemos ser solidarios con los valientes activistas, debemos mantener y ampliar las sanciones. No habrá tolerancia. La Ley Bolívar complementa sanciones que ya existen, aunque sí, Biden se empeña en suavizarlas, al prohibir al gobierno de Estados Unidos contratar con cualquier persona que tenga operaciones comerciales con el régimen de Maduro, así como con cualquier gobierno sucesor de Venezuela que no sea reconocido como legítimo por los Estados Unidos. Al aprobar la Ley Bolívar, la Cámara de Representantes está enviando un clarísimo mensaje: que Estados Unidos nunca hará negocios con un tirano como Maduro. Esto lo dijo la representante María Elvira Salazar, presidenta del subcomité del hemisferio occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Edmundo González Urrutia ganó las elecciones en julio, incluso después de que Maduro hiciera trampa. Y ninguna cantidad de represión ocultará esa simple verdad al pueblo venezolano. El tiempo de Maduro se acabó y él lo sabe. Ahora, la Ley Bolívar deberá ser aprobada por el Senado para luego pasar a la promulgación del presidente de los Estados Unidos. Así que vienen nuevas informaciones, vienen buenas noticias y se espera un chaparrón de lágrimas chavistas en las próximas horas. Aunque ya hay chubascos dispersos, pero por otro motivo. Delcy Rodríguez, la reina del sur, se disfrazó de su hermano y la perdió. Mírenla. Eric Prince, que hoy además aparece muy retratado con, y lo voy a decir con nombre y apellido, la terrorista María Corina Machado, que se la da tan envalentonada. Ahí está, dejó a Venezuela, a sus seguidores en Venezuela. Para Venezuela es una bendición, una terrorista menos, una criminal menos, pero ella se la da de muy machota. Ahí está escondiéndose bajo los pantalones de Eric Prince. Esto mientras anunciaba este lunes la captura de 11 personas, 11 rehenes, por el saboteo al gasoducto del complejo operativo Muscar de la división de Punta de Mata en el municipio Ezequiel Zamora, del estado Monagas, considerado un equivalente al Guri en materia de gas. En el video que titulamos Maduro jugará con los presos políticos del día 13 de este mes de noviembre, nos referimos a dos cosas más que eran obvias que vendrían después de esa explosión. La primera, culpar a cualquiera que les caiga mal dentro de la industria y, por supuesto, meterlos presos. Y la segunda, apagones. Y Margarita lleva una semana sufriendo gravemente de esto, así como también una posible escasez de gasolina en algunos sectores, puesto que la explosión afecta la extracción de crudo en Monagas. Además, Delcy escribe su nuevo libreto para competir en la literatura fantasiosa chavista. Una maniobra dolosa de corrida de herramientas por parte de una empresa externa de PDVSA y con cómplices internos ya muy bien identificados, producen una explosión a gran escala sobre esta infraestructura y sobre estas instalaciones que distribuyen
el 80% del gas a Venezuela. ¿El gas para qué? Para mantenimiento del sistema termoeléctrico del país. Escúchese bien, ya habían atacado Guri. Ahora atacan la materia prima vital de las termoeléctricas, como es el gas, para afectar la producción petrolera, para afectar la producción petroquímica, para afectar la producción de las empresas básicas y afectar, por supuesto, el servicio eléctrico, principalmente del oriente del país. Es la situación que se ha generado en el estado de Nueva Esparta. Un cuento con tanta creatividad que solo se explicaría con el uso de narcóticos y que sería hasta impresionante, de no ser porque todos sabemos que el problema son los ineptos que dirigen la industria y la falta de mantenimiento. Porque el dinero no es para mantener equipos, es para que vaya a sus bolsillos. Si no, ¿cómo es que hace Delcy entonces para volar en su avión privado un Bombardier Global 6000 de $62 millones, con el sueldo de vicepresidente? Y ya vamos a hablar de Simonovic, pero antes, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha solicitado a la Comisión Europea que promueva el enjuiciamiento al dictador Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Según se discutió este lunes, esta iniciativa responde a las violaciones de derechos humanos en nuestro país. En el debate, la presidenta de la Comisión Parlamentaria, Dolors Montserrat, de quien ya hemos hablado en este canal, urgió a la Comisión Europea a actuar en cumplimiento del mandato del Parlamento Europeo, señalando que un dictador como Maduro debe ser enjuiciado y que esta acción es clave en defensa de los derechos y las libertades del pueblo venezolano. Además, exigió la información actualizada porque al día de hoy ninguno de nosotros sabe si la cosa avanza, no avanza, está parada, Karim Khan se apartó de momento, no sabemos nada. Subrayando la obligación de la Unión Europea por velar por los derechos humanos y aplicar la resolución adoptada por la Eurocámara en septiembre. Presión, presión y más presión. Todas las opciones deben estar en la mesa. Ahora viajemos al pasado por unos segundos. El 3 de mayo de 2017, el ciudadano Leopoldo Castillo anunció la muerte de Leopoldo López. Les coloco el tuit en pantalla por si hay alguien que no sepa o que no se acuerde, no vaya a creer que es un invento mío. Información. Traslado de Leopoldo López desde Ramo Verde al Hospital Militar, sin signos vitales. Régimen maneja hipótesis de intoxicación. Trending topic automático. La cosa fue un escándalo absoluto. Obvio que fue una filtración intencional. Nadie puede estar tan loco como para jugarse su carrera y su prestigio inventándose una cosa así. Ahora vengamos de nuevo a 2024. Le sucede lo mismo a Simonovic, a Ibellice y a otros más, con algo menos grave, y la pregunta de muchos es ¿por qué? Y en algunos casos es muy sencilla. Inteligencia y contrainteligencia. El régimen filtra distintas verdades y mentiras a distintas personas para descubrir espías o a los sapos, como se le dice. Dependiendo de lo que se filtra, saben quién o quiénes son los culpables de filtrar la información. Por ejemplo, yo le digo a Pedro que este fin de semana voy a Venezuela y le digo a Pablo que no voy el fin, que voy el miércoles que viene. Si el SEBIN se aparece el fin de semana, Pedro me vendió. Y si se aparece el miércoles, el que me vendió fue Pablo. Pero es que por otra parte, y hablemos de Simonovic y compañía, sabiendo que la información era falsa y a costo de una buena parte de su reputación y su credibilidad, también él le pudiera haber hecho creer al régimen que cayó. ¿Quién descarta que hayan incluso mandado un video en donde se veía el potro arrestado con esposas o algún circo de estos, que luego alguien dentro de los organismos de inteligencia, al ver el montaje, haya pisado el peine y le haya dicho a Simonovic, ¡hey, lo agarraron! Y jurando, por supuesto, haber visto las imágenes del operativo. Y así funciona muchas veces con las fuentes. Hay personas en las que confiamos ciegamente y a veces es más fácil engañar a la fuente que la fuente te engañe a ti. Pero la idea de todo este juego va más allá de confundir a la gente común como nosotros, pues en la guerra mediática, generalmente, el ciudadano o la masa siempre está confundida y no conoce de técnicas de inteligencia ni de contrainteligencia. Esto se trata es de confundir y despistar al enemigo, y así pierden cierta confianza en sus fuentes. Para Sun Tzu, la guerra se basaba en el engaño.
Así se ha demostrado a lo largo de la historia militar. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, los ingleses descifraron el código mediante el cual los alemanes transmitían todas sus órdenes de ataque, pero nunca interceptaban o impedían la totalidad de dichos ataques. ¿Para qué? Para que los alemanes no sospecharan que los tenían infiltrados. Los dejaban tener éxito en ciertas ocasiones. Lo mismo le sucedió a los japoneses, cuando Estados Unidos infiltró sus comunicaciones. Lo que quiero decirles con esto es que lo que leemos y lo que vemos en las redes y en la televisión, y usted lo sabe obviamente, no siempre es lo que parece. Puede ser que Simonovic sí haya caído realmente en la jugada del régimen, puede ser que por unos tantos likes se haya ido de cabeza, o puede ser que no. Puede ser que haya jugado a proteger sus fuentes de información dentro del régimen. Porque tampoco es casualidad que al día siguiente estuviera precisamente el Potro y Omar Enrique en un acto con Maduro y que además le dieran unos 15 segundos de reflectores. Estas operaciones de inteligencia y contrainteligencia sirven siempre para varias cosas y es lo que tenemos que siempre preguntarnos nosotros. Una de ellas, control de la información, ya que la inteligencia en estos tipos de regímenes autoritarios a menudo trabaja para controlar la información que se divulga y cómo se divulga. La detención de figuras públicas, por ejemplo, es parte de una maniobra para enviar señales de poder y control o para desviar la atención de otros asuntos críticos, como pasó con el Aizami o con Telechea. También sirven para desinformación y rumores, porque la aparición de lo del Potro generó inmediatamente una nube de especulación y desinformación. Y en un régimen dictatorial, estas afirmaciones pueden ser utilizadas para crear confusión, incluso para desanimar a la oposición y para evaluar la infiltración de informantes dentro del régimen. Otro ejemplo clásico de uso de inteligencia y contrainteligencia es en represión. La aprehensión de alguien que sea visible sirve como un ejemplo para otros de que nadie está a salvo de la represión, incluso aquellos que en algún momento fueron aliados o se beneficiaron del régimen. Esto, por supuesto, ¿qué hace? Reforzar el miedo y el control sobre la población. Y otro uso común de la contrainteligencia es, basado en ese ejemplo, al mismo tiempo, la negación de esas aprehensiones por otras fuentes parece entonces ser una operación de contrainteligencia para proteger a figuras del régimen o para desacreditar a quienes sueltan la noticia y, por extensión, a la oposición. Es un juego donde la verdad se distorsiona para mantener la incertidumbre y el control. En dictaduras, la seguridad y la inteligencia a menudo se utilizan para consolidar el control no solo frente a la oposición externa, sino también para manejar las amenazas internas dentro del mismo régimen. Y vaya que deben estar desconfiando hasta de su propia sombra. La presión externa se incrementa y se vienen días noticiosos. Así que suscríbete y activa en la campana todas las notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos que hacemos con tanto cariño para ti. Dale like, comenta y compártelo con tus seres queridos, con tus amigos, para que nos ayudes a posicionarnos con el algoritmo. Como siempre te digo, gracias por estar allí, te leo y te respondo. Libertad o nada. Esto fue